Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos y nos vamos de inmediato a la siguiente entrevista, la primera de esta mañana, junto al senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy bien, un gusto saludarte, Sebastián. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Senador, bueno, finalmente ayer el proyecto de reconstrucción sale de la Comisión de Hacienda, pasa a la sala del Senado. En una primera mirada general, senador, ¿cómo ve usted que está finalmente planteado el proyecto con los cambios que se han introducido hasta ahora, que pareciera ser ya son los últimos? Mire, bueno, lo primero es señalar de que mañana miércoles vamos a tener una discusión de total despacho, que significa que iniciada la discusión a eso de las 2 de la tarde, hasta que se vota el último artículo, que puede ser la madrugada del jueves, va a estar este proyecto ya con resultados. Los defensores de la reforma, como tú lo sabes, Sebastián, han insistido en señalar que este proyecto busca aumentar la inversión, busca acelerar el crecimiento económico, crear empleo y simplificar las regulaciones para mejorar la competitividad, pero los datos estadísticos no coinciden con la realidad, porque en definitiva el proyecto, lo ha dicho el propio Consejo Fiscal Autónomo, es un proyecto que de una u otra manera va a generar, ¿no es cierto?, costos fiscales elevados. Por otro lado, los beneficios esperados con el crecimiento y la recaudación son inciertos. O sea, no hay ninguna fórmula que nos permita determinar de que va a venir de la mano la mayor empleabilidad, porque puede ser que un empresario que vea reducido su impuesto apueste por la automatización, por inversión en otro tipo de áreas, no necesariamente en el país. Entonces, por lo tanto, eso nos preocupa enormemente y creemos de que seguimos insistiendo que este es un proyecto que adolece de Ujú. elementos de certeza de que efectivamente va a ir a beneficiar a los sectores que más lo necesitan, que más han sido golpeados con el alza de las bencinas, con las reducciones presupuestarias que el gobierno está implementando en diversos servicios, incluso en los servicios hospitalarios del país, que ya Senador. están provocando estragos bastante importantes. Sí, senador, Sí, en el proyecto, si bien no se tocó el corazón del proyecto, sí hubo cambios respecto a la invariabilidad y sus plazos, respecto a la aplicación de este crédito tributario al empleo. El costo fiscal era lo que más se cuestionaba y se redujo en cerca de 90% ese costo fiscal. Hubo algunas modificaciones finalmente a esta iniciativa. ¿A su juicio son suficientes, son sustantivas o no? son absolutamente insuficientes. Yo te voy a dar solo un ejemplo de mi región. A ver. Por ejemplo, en el caso de mi región, el proyecto, que es además un proyecto misceláneo que contempla desde aspectos tributarios, laborales, regulatorios, de todo Sí. tipo, este es un proyecto que, por ejemplo, para mi región, si uno lo ve desde una perspectiva, es positivo porque, por ejemplo, el tema de la actividad salmonera, que es la segunda actividad más importante después de la minería, le da una inyección importante de incentivo para poder microlocalizarse, es decir, cambiarse de los lugares donde hoy día están para seguir produciendo y en mayores cantidades. Claro. Eso no es malo visto desde el punto de vista de la empleabilidad, de la generación de empleo, de las inversiones, de las exportaciones de Chile. Pero ¿usted cree, Sebastián, que colocaron una sola coma para tener más recursos para seguridad laboral cuando ya llevamos solo en este año, escúchalo bien, solo en este año 11 personas fallecidas en la actividad salmonera? 11 en 7 meses. Es la actividad que tiene la mayor cantidad de tasas de accidentabilidad. Y el proyecto no quisieron contemplar ni un aspecto para brindar mayor seguridad, para que generemos una especie de Serna Geomín en la actividad salmonera como lo tiene la minería, que una vez desde que se creó hace más de 40 años Serna Geomín, bajaron ostensiblemente los accidentes, ¿no es cierto?, en la minería. Hoy día estamos con una tasa altísima. Ese es un Ujú. ejemplo claro de que es un proyecto que beneficia a los más grandes y no beneficia a la gente que produce la producción, que en este caso son los trabajadores de salmón que se están muriendo, como ocurrió con el Coñimó, una embarcación. Ustedes como CNN Chile llevaron esa nota, murieron ahogados 6 trabajadores el 27 de enero en Ralún, Sí. mientras dormían, porque las condiciones de la nave eran absolutamente deplorables. Entonces tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con el proyecto? Tiene que ver, porque el proyecto solamente mira para un lado, es unilateral, beneficia a los grandes, y yo no estoy en contra de que beneficie a la salmonera con las microlocalizaciones, al Ujú. contrario, yo quiero que le vaya bien, pero que le vaya bien protegiendo a los trabajadores debe ser un elemento sustancial en cualquier gobierno. Senador, entonces al final estos cambios no tocaron el corazón del proyecto y eso es lo que usted reprocha finalmente. ¿No hubo más apertura de parte del gobierno a generar cambios más de fondo? El gobierno no tuvo apertura ni siquiera a escuchar a sus propios alcaldes de la derecha, que le están diciendo que, por ejemplo, no puede ser igualitario esta exención tributaria a la primera vivienda, que suena muy bonito para los adultos mayores, pero va a beneficiar una vivienda
en la dehesa, en los lugares más de mayor poder adquisitivo del país, que lo va a medir de la misma manera que una vivienda en Puerto Montt, en Osorno o en Talca, que vale 200 o 300 millones de pesos, avaluado por el Estado, por el fisco, Ujú. a una de 2.000 o 3.000 millones de pesos. Entonces eso, o sea, que le generes una rebaja tan importante. Por ejemplo, yo soy senador por Los Lagos, Ujú. Para Puerto Vara los ingresos por primera vivienda, por contribuciones, es un elemento fundamental para que el alcalde de Puerto Vara pueda hacer obras sociales. Ha mejorado los temas de salud, de seguridad, ha mejorado muchos aspectos en Puerto Vara gracias a esos ingresos que no los va a dejar de percibir y no van a tener una vuelta, porque siempre nos pasa que Santiago nos dilapida las regiones y terminamos, ¿no es cierto?, las regiones pagando, y en eso yo valoro que algunos gobiernos regionales estén diciendo, oye, si son proyectos sectoriales, por lo menos paguémoslos a medio, Mm. a los gobiernos regionales no nos sancionen siempre creyendo que paguemos el 100% de Senador, proyectos de salud, de ¿y, educación. y quién fue el responsable, a su juicio, de que no se hayan generado cambios más importantes al proyecto? Quirós tiene el ministro Quirós es una persona deshumana, desde mi punto de vista, deshumanizada desde el día uno, cuando no quiso, cuando permitió que en este país tuviéramos un alza de más de 500 pesos en los combustibles que ha repercutido fuertemente en los hogares. A medida que nos alejamos de Santiago, Sebastián, las cosas son más caras. Ya en mi región, imagínense ustedes, la zona extrema, Chiloé, Palena, Aysén, Mm. Punta Arenas, todo es más caro. O sea, el ministro Quirós ha tenido una mirada despectiva hacia nosotros, hacia el mundo socialista. Le fuimos a entregar propuestas, no la aceptó. Claro, y quiso llegar a un acuerdo medio de última hora con el PPD, no se sabían los nombres ni del senador con el cual estaba llegando a un acuerdo a ese nivel de improvisación y de falta de experiencia política. Y un acuerdo que al final, un par de días, también lo quiso desviar, queriendo bajar más. Todavía el impuesto corporativo, un 22%, tuvo que remediarlo Claudio Alvarado, que con su experiencia por lo menos ha dado un poco más de sensatez al gobierno. O sea, yo creo que Alvarado está salvando hasta aquí este proyecto porque le ha dado el criterio político que se requiere para esto. Por eso yo en su momento también, y aprovecho de Ujú. decirlo, fui muy crítico en mi propio partido cuando empezaron a atacar de manera despiadada a Juan Luis Castro como jefe de bancada de senadores y a Paulina Báñez como presidente del partido por sentarse a conversar. Mm. En cualquier oposición en el mundo, la oposición tiene que sentarse a conversar con el gobierno, nos vaya bien o nos vaya mal. Aquí nos fue mal porque no nos escucharon, pero hay que sentarse a conversar. O sea, Ujú. nosotros no Y vamos a ese, hacer no vamos a hacer la oposición que quiere Cicardini y Manucheri, que quieren que seamos una oposición que niegue la sal y el agua, mm, porque eso no es ser oposición, es ser obstruccionista en todo, y no lo vamos a hacer porque creemos que se construye un país dialogando, conversando, como también lo hizo la derecha con nosotros cuando bueno, nosotros estábamos en el gobierno. senador, estamos con el senador Fidel Espinosa del Partido Socialista, aquí en CNN Chile Radio. Hablando sobre eso, sobre la interna del Partido Socialista, ya que usted pone este asunto en el centro de la conversación, ¿cómo evalúa usted el desempeño del PS en esta etapa? Porque separémoslo de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde derechamente no hubo mucha intención, sobre todo del gobierno, de llegar a algún tipo de acuerdo. Más bien negoció con el PDG y luego consiguió los votos necesarios para llevar hasta el Senado esta iniciativa. Y era acá donde había expectativas de cambio. ¿Cómo evalúa usted el rol del PS en A ese ver, escenario? a ver, gracias por la pregunta, porque yo creo que también hay que hacer un poquito de memoria, porque hoy día algunos pretenden erigirse como los, los generales después de la batalla. En la Cámara de Diputados cometieron puros errores en la etapa preliminar, recuerde usted, con indicaciones que presentaron, no sé qué cantidad, que eran todas inadmisibles. Entonces ahí hubo un bochorno bastante grande y un triunfo cómodo del gobierno porque salió obviamente con el PDG, con el Partido de la Gente. Sí. Yo creo que el Partido Socialista en el Senado ha tenido una posición única. No hemos tenido divisiones en nuestra posición para rechazar en general, ¿no es cierto?, el proyecto en primera instancia y después buscamos un camino de entendimiento para acercar posiciones, para que se mejoren aspectos centrales del proyecto, pero el gobierno no nos quiso escuchar en ninguna de las materias que propusimos. Y Ujú. bueno, hoy día probablemente vayan a obtener un triunfo porque tienen todavía, ¿no es cierto?, mayoría en el Senado, pero esa mayoría es bastante escuálida. Primero, por un voto. Segundo, en un par de meses más pueden haber algunos desafueros que le van a cambiar, ¿no es cierto?, esa mayoría del Senado. Entonces, es un proyecto que no genera certeza tampoco a ser inversionista, porque una mayoría tiene que construirse mucho más amplia. Yo me atrevo a señalar de que hoy día la tienen muy, pero muy escuálida por uno o dos votos, no es ganar, no es un triunfo en un proyecto de tanta relevancia como este que requiere, obviamente, una mayoría sólida, transversal, que no Ahora, lograron construir por la tusudez del ministro Quirós, que repito, es una persona que tiene una soberbia inusitada para un cargo de tanta relevancia donde hay que tener mucho diálogo. o sea, ¿usted cree, senador, que
con Alvarado y con García Rumenot, ¿sí era posible construir algún tipo de acuerdo mayor? Porque son personas que tienen un bagaje político, que saben que en la política uno tiene que ceder, un sector cede para que mejoren las expectativas de un proyecto de ley. Todos los proyectos de ley son perfectibles, son mejorables, pero este señor Quirós, ¿no es cierto?, con su arrogancia y soberbia, hizo imposible ese diálogo y la mejor muestra de ello fue que, no obstante, se había llegado a un acuerdo donde él mismo lo fue a anunciar al Congreso el miércoles pasado en la noche, con el PPD ahí en punto de prensa fuera de la sala del Congreso. Al otro día ya estaba cambiando las mismas condiciones que él había llegado a ese acuerdo, tratando de darle mayores beneficios a los super ricos, reduciendo en un punto más la baja, ¿no es cierto?, de los impuestos. Eso es la clara demostración de su soberbia, perdón, de su arrogancia, de su tosudez y, por cierto, de su nula experiencia política. Ajá. Senador, ¿y usted siente que faltó más respaldo a Paulina Bodanovich, a Juan Luis Castro, para que llevaran adelante esas conversaciones con el gobierno? ¿Podría haber sido distinto el escenario sin la presión que surgió también dentro del Partido Socialista? O sea, que una senadora haya tratado de señalar, ¿no es cierto?, de que sentarse a conversar, por lo menos estar coludido con Quirós, es una falta de respeto no a Paulina Bodanovich, sino a la institucionalidad del partido. El Partido Socialista no se vende por un CEFAM, no se vende por una zanja en el norte como andaban ofreciendo, no se vende, ¿no es cierto?, sus senadores somos personas que tenemos criterios, podemos tener diferencias en posiciones en algunos momentos, pero si hay cosas como esta donde tenemos que defender los intereses del país por sobre los mezquinos intereses personales o por sobre sacar un par de likes en las redes sociales o reels en TikTok, yo prefiero ser un senador, ¿cierto?, que esté pensando siempre en el bien superior del país, que construyamos proyectos buenos. En este caso me hubiera gustado mucho votar a favor de algunos aspectos del proyecto, pero no permitieron avanzar en nada, que eran las peticiones que el Partido Socialista hizo y que se las entregamos hace más de 15 días al ministro Alvarado y al ministro Quirós. Ujú. Oiga, senador, ahora, ¿cómo quedan las cosas dentro del Partido Socialista? Enfoquémonos en eso después de lo que ha ocurrido la última semana. La tensión fue evidente, hubo un cara a cara entre la senadora Bodanovich y la senadora Chiccardini en la sala del Senado. Ha trascendido además cómo está la interna también. Me gustaría conocer su visión respecto a lo que estaba pasando dentro del PS. Yo comprendo y comparto, ¿no es cierto?, que la senadora Cicardini tiene un buen liderazgo, joven, nadie lo puede cuestionar, tiene sus ímpetus, su forma de haber ganado, ¿no es cierto?, de muy buena manera sus procesos eleccionarios, Ujú. pero tienen que bajar un poquito los cambios dentro de todo el partido, porque lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es construir una oposición que nos permita hacer alternativa de gobernabilidad para el futuro. Y si nos ven, y si los titulares son las peleas que tenemos entre nosotros, se desvanecen esas posibilidades para el futuro, porque tenemos que pensar que tenemos que generar, ser el partido. Somos el partido hoy día, a pesar de estas vicisitudes, somos el partido mejor evaluado por la ciudadanía en todas las últimas encuestas de la oposición. El mejor, 33% en la última, a pesar de que bajamos 2 puntos por estas peleas. Ujú. Pero por lo tanto eso nos da una responsabilidad mayor ante Chile. Y esa responsabilidad mayor la tenemos que llevar, ¿no es cierto?, a la práctica, uniéndonos más en nuestras posiciones que teniendo Pero estas disputas públicas, Pero estas pareciera disputas que hay públicas. ¿No? una visión distinta, senador, dentro del partido respecto a lo que significa ser oposición, porque Es que hay dos efectivamente almas. la senadora Chiccardini ha planteado una visión mucho más dura y más crítica. Decía, si hubiéramos salido en esa foto con Quirós, a propósito de la negociación de los senadores PPD, hubiera sido letal, ocupó otra palabra, pero algo similar para el partido. Lo plantea en Eso términos de bien duros nunca, respecto a lo que significa nunca, acercarse al gobierno. nunca va a ser letal, independiente del gobierno de turno, sentarse a conversar y a dialogar, porque el diálogo y la conversación es parte de la política en las democracias del mundo. No sentarse a conversar, pegar un portazo antes de dialogar, es la antítesis de la buena política. Por lo tanto, yo no comparto eso. Sí, sí reconozco que hay dos almas dentro del partido. Una que se quiere acercar más al Frente Amplio y al Partido Comunista, porque con ellos se sienten más cómodos, no reconocen ninguno de los errores que se cometieron en el gobierno pasado, incluyendo el caso Fundaciones, y otra alma que representamos quienes a lo mejor llevamos más años en esto y que es, ¿no es cierto?, nuestros resabios de una buena conducción política con la concertación, con la nueva mayoría, que nos gusta, ¿no es cierto?, más ese modelo de diálogo, de construir, de no ser una oposición que niegue la sal y el agua, Ujú. de construir acuerdos. Y esas son las dos almas que hoy día están esperando. Es un Y bueno, en tremendo un año problema más, que haya dos almas, ¿o no, senador? no es un problema porque el Partido Socialista durante su historia, son más de 90 años de historia, el Partido Socialista ha tenido vicisitudes internas. Lo importante es que la sepamos conducir bien, que no sean esos motivos de descalificaciones. Hablar el otro día de una colusión. Colusión es un delito.
Quirós estuvo metido en colusión, nosotros como socialistas, y menos Paulina, ni nadie, ¿no es cierto?, va a estar metida en una colusión, porque sentarse a conversar, repito, llegar a acuerdo o no llegar a acuerdo es parte de la política en el mundo. Y quien no entienda eso es porque está equivocado. Y por más, repito, que gane unos likes en las redes sociales, eso tiene una fecha de vencimiento en algún momento. Ujú. Hay varios políticos que actúan igual que ellos, que hoy día desaparecieron de la escena política por lo mismo, dentro de mi propio partido. ¿Quiénes son los que están actuando por un like? No, yo no quiero, todos sabemos, ¿no es cierto? No quiero agudizarla y profundizar. He sido crítico con el accionar que ha tenido en particular el diputado Manuchetti, que el mismo día, escúchelo bien, el mismo día que estábamos con esta discusión interna grande, Ujú. como él estaba desplazado a esa discusión porque está en la Cámara de Diputados y esa discusión estaba centrada en el Senado, comenzó a retuitear cosas contra Paulina Bodanovich que pretendían vincularla, ¿no es cierto?, a la trama bielorrusa de informaciones erróneas que salieron en el pasado y que nada tenían que ver con Paulina. Eso es una forma detestable de hacer política. Que tu propio compañero, ¿no es cierto?, pretenda dañar la imagen de la presidenta de tu partido, de la institucionalidad, con una información tan, no solo burda, Mm. sino que tan infame como la que pretendían vincular, ¿no es cierto?, a nuestra presidenta en algún momento con esa trama que hoy día tiene a varios jueces y ministros fuera y a varios abogados que están privados de libertad desde noviembre del año pasado. Estamos con el senador Fidel Espinosa aquí en CNN Chile Radio. Senador, ahora, esa lucha, ese gallito entre las dos almas que usted describe dentro del PS, ¿tiene consecuencias también respecto a la forma en la que el partido se coordina con el resto de la oposición, me imagino, ¿no? Usted lo plantea en términos de la cercanía con el Frente Amplio del Partido Comunista o la distancia que se tome con ese sector y quién lleva finalmente el liderazgo dentro de la oposición. ¿Qué consecuencias tiene Pero, finalmente pero este mire, gallito interno? pero cuando yo hablo, yo no tengo nada contra el Partido Comunista, con el Frente Amplio tuve públicas diferencias, sin lugar a dudas. El trato que recibimos fue bastante descortés en algunos momentos de ese gobierno, de mi parte en particular, por Ujú. denunciar la corrupción en el caso Fundaciones. Fui objeto de una serie de persecuciones que sería latoso contarlas acá, en mi región. Pero más allá de eso, lo que quiero señalar es que, claro que nos diferencian cosas, pues Sebastián. ¿Cómo no nos van a diferenciar cosas si el otro día cuando estábamos golpeados con este caso tan grave de este niño que muere asesinado de una manera tan vil por, eh, por jóvenes, Ujú. y votamos un proyecto de ley que lo que busca es sancionar más duramente los delitos cometidos por menores? 37 senadores votamos a favor y 3 votaron en contra. ¿A dónde estaban los 3? Frente Amplio y Partido Comunista. Cuando queríamos aumentar el estado de excepción, o sea, ampliar los estados de excepción que son necesarios en la macrozona de la Araucanía, que han ayudado a la población a tener más tranquilidad. ¿Quiénes votaban en contra? La ley Retamal, ¿quién quiso también ponerle pero? Entonces, claro que hay diferencia allí. Y si hay alguno de nuestro sector, del PS, que les gusta ese sector, tienen que transparentarlo ante el país, porque en definitiva, dentro de nuestro partido, yo Ujú. tengo la plena convicción que la gran mayoría de la militancia quiere que el Partido Socialista no le entregue, no le siga entregando la bandera, como lo hicimos largo tiempo de los temas de seguridad a la ultraderecha que terminó gobernando porque se la entregamos nosotros. Nosotros le dimos el triunfo a Kast cuando con estas votaciones muchas veces la gente nos decía, ah, ya, esta centroizquierda no quiere más seguridad, no quiere que nos proteja. Y por lo tanto, ahí ganaron la elección. El presidente Piñera, que en paz descanse, la ganó el 2010, Senador. diciendo que terminaba la fiesta de los delincuentes. Ahora la ganó Kast con las banderas de la seguridad porque nosotros se las entregamos. Senador, y en ese sentido, entonces, ¿qué espera usted de la coordinación en la oposición de aquí en adelante, a partir de lo que ocurrió? Yo espero que el Partido Socialista tenga la plena claridad, ¿no es cierto?, que tiene que jugar un rol Ujú. de liderazgo dentro de esa oposición, porque la propia ciudadanía sí lo está señalando. Tenemos que tener claridad que van a haber cambios de correlación de fuerza en el Senado también probablemente en los próximos meses. Y eso significa también alinearnos nosotros como tal, y no así como la derecha está actuando con nosotros, que no nos da posibilidades de que nuestras propuestas sean incorporadas como en este proyecto, nosotros en el futuro también. Si hay cambio de correlación de fuerza en el Senado, tener la conducción del Senado debe ser un paso que nos debe unir a toda la oposición en el futuro, porque estoy seguro y estoy claro de que van a haber modificaciones en esa Cámara en los próximos meses. El senador Fidel Espinosa ha estado con nosotros esta mañana en CNN Chile Radio. Senador, gracias por esta entrevista, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián, que esté muy bien.